las civilizaciones y el choque de civilizaciones es un conflicto tribal a escala planetaria. Las relaciones que están surgiendo entre civilizaciones variarán normalmente de lo distante a lo violento, situándose la mayoría de las veces entre ambos extremos. Buenos días, excelentes miembros del jurado, compañeros debatientes y público asistente. Somos el equipo Deusto 1, compuesto por John Fernández, Paula Pernas, Luis González y yo misma, María García. Y les damos la bienvenida a este debate, que versa sobre la pregunta: ¿pueden las religiones contribuir a la solución del conflicto árabe-israelí? Para dar respuesta a esta cuestión es necesario dominar dos conceptos fundamentales. El primero, solución. Entendemos solución según la resolución de la ONU 242. Desmantelar el muro de Gaza, desocupar territorios, crear un Estado viable y permitir el retorno de los palestinos. Y el concepto de conflicto, comprendiendo su significado y contextualización, teniendo en cuenta que toda la pregunta se estructura en torno al elemento central, conflicto árabe-israelí. Seguiremos la conocida metáfora del iceberg para explicar, de acuerdo con John Barton, Hossein Ganes y otros expertos de la teoría de resolución de conflictos, los elementos de un conflicto. En todo conflicto tenemos una parte visible, que son las posiciones, que son las exigencias concretas de las partes y que son negociables. Y una parte invisible, compuesta por intereses y necesidades. Los intereses se refieren a cuestiones materiales que serán siempre también negociables, mientras que las necesidades se refieren a elementos inmateriales relacionados con factores identitarios, psicoemocionales y religiosos, y por lo tanto serán siempre innegociables. De esta manera, podemos distinguir entre conflictos que se basan en la mera incompatibilidad de intereses y de conflictos que se basan en la incompatibilidad de necesidades, siendo este último caso el caso del conflicto árabe-israelí. Procede, una vez comprendidos estos conceptos, introducir los dos argumentos que nos conducirán a la respuesta de la cuestión. En primer lugar, expondremos un argumento basado en el choque de necesidades religiosas. Demostraremos que tanto la comunidad árabe como la comunidad israelí tienen necesidades innegociables e incompatibles con respecto a Jerusalén, de manera que ambas partes han de administrar el territorio de forma exclusiva y excluyente para estar satisfechos. En definitiva, el sentimiento religioso resulta ser un obstáculo, pues imposibilita una zona de acuerdo posible, como defenderemos apoyándonos en los expertos de las relaciones internacionales como Gerhard Schroeder y Jonathan Fox, por lo que las religiones no podrán contribuir a la resolución del conflicto. En segundo lugar, desarrollaremos la tesis de que las religiones son proyecciones externas de lo que sus fieles hacen de ellas. Demostraremos que en la manera en la que está configurado el fenómeno religioso en el presente conflicto árabe-israelí, su única contribución puede ser negativa, como lo ha venido siendo históricamente, y existe una incapacidad real de que aporte a la solución del conflicto. Recapitulando, emplearemos dos argumentos para defender nuestra postura. El primero se basa en que las religiones no pueden contribuir porque ambas comunidades, la árabe y la israelí, tienen necesidades incompatibles con respecto a Jerusalén que derivan del sentimiento religioso. Y el segundo argumento consiste en demostrar que las religiones, por su dimensión social y en el concreto conflicto árabe-israelí, solo han sido utilizadas de forma negativa y no se ha producido ningún cambio que posibilite su utilización positiva. Por todo lo expuesto y razonado, que será matizado y desarrollado por mis compañeros en sus siguientes intervenciones, ante la ya citada pregunta ¿pueden las religiones contribuir al conflicto árabe-israelí?, el equipo de Deusto 1 responde con un rotundo no. Como dijo el sacerdote británico Charles Caleb Colton, el mayor amigo de la verdad es el tiempo. Por lo que dennos tiempo y descubrirán que decíamos la verdad. Muchísimas gracias. Perdonad a ambos equipos, un recordatorio. El mobiliario no debería moverse. Buenas tardes, mi nombre es Guillem Segarra y procederé con el primer turno de refutación por parte del equipo SAD1. Ustedes hablaban de un iceberg. Nosotros les compramos esta idea y tenemos que bajar a la parte invisible de este iceberg. ¿Y cuál es esta parte invisible que forma la estructura de la base de este iceberg? Pues los valores. Son los valores comunes en ambas religiones. Esos valores comunes son los que pueden servir como punto de unión para acercar, como motor de acercamiento entre dos sociedades, entre dos religiones, en apariencia distintas, pero también con valores comunes. Y es que, como ha dicho mi compañero, Mark Opping afirma que él es director del Centro de Religiones Mundiales, Diplomacia y Resolución de Conflictos, y Abu Nimer, también experto en resolución de conflictos, que las religiones están basadas en los valores
humanas, fundamentales y comunes, y que están recogidas en sus textos religiosos, y que todas las religiones han expresado en un momento concreto su compromiso con la paz. En este sentido, el poder ético de la religión puede ayudar a unir sociedades distintas y a facilitar el diálogo, contribuyendo de esta forma a la resolución del conflicto. Pero esto no son meras palabras, también traemos hechos no solo de cómo pueden contribuir, sino cómo están contribuyendo en este momento concreto a la resolución del conflicto árabe-israelí. Ustedes hablan de denos tiempo, nosotros también cogemos esta idea de que no esté el conflicto ahora mismo solucionado no implica que la religión no pueda contribuir a la resolución del conflicto. De hecho, así lo está haciendo ahora mismo. Por ejemplo, los diálogos subterráneos entre Israel y Palestina para lograr la paz, donde el presidente de la Federación Mundial de Judíos Marroquíes, con sede en Jerusalén, que es Sam Ben Chitrit, se reunió con el presidente palestino. Y antes de reunirse, contactó con Netanyahu, a quien le dijo: sienten las bases de un futuro acuerdo de paz. Así es como la religión no solo puede contribuir, como está contribuyendo ahora mismo, en este preciso momento, a la resolución del conflicto árabe-israelí. ¿Sí, compañero? ¿Y eso supone que se acerquen a la solución que hemos definido de acuerdo con la ONU? Miren, hablando de la ONU también trata en la resolución 72/2015 que se tiene que tener en cuenta precisamente esos valores y estas creencias como puente de diálogo. Y no solo esto, sino que dicen que deben llevarse a cabo debates y diálogos interreligiosos como modelo para acercar la paz. No hablamos de una solución absoluta, no hablamos de que sea la única solución a este conflicto multidimensional, la religión. Simplemente estamos defendiendo por parte del equipo SADE-1 que puede y está contribuyendo en este preciso momento a la resolución de este conflicto. Pero no solo en este, sino que también en la historia ha contribuido a solucionar otros conflictos también religiosos. Hay el caso de Nigeria, pero también tenemos Pakistán, también tenemos Sudán del Sur. Estos ejemplos muestran cómo no solo en el conflicto, sino también en otros, la religión está y puede contribuir a su resolución. Por ejemplo, situémonos por un momento en Nigeria, en 1992. Ambos líderes religiosos, el pastor James Wuye y el imam Ashafa, estaban en lados opuestos. Llevaron un proceso. ¿Sí, compañero? ¿Y no hay valores de la misma enjundia que puedan hacer que se dividan y se enfrenten? Vamos a decir. Mira, los valores comunes que son el shalom, que son la conciliación, la mediación, están presentes en ambas religiones y fueron los que sirvieron en este preciso conflicto, el de Nigeria, por ejemplo, que fue que al final de un proceso de reflexión, ambos líderes llevaron a la conclusión que las dos creencias tenían órdenes para la paz. Y esto llevó a la firma en el año 2005. No estamos defendiendo que se aplique justamente el mismo modelo que en Nigeria, solo estamos evidenciando, tanto con ejemplos de otros lugares en el mundo como en el conflicto árabe-israelí en concreto, que la religión puede y está contribuyendo a la resolución del conflicto. Porque al fin y al cabo, recuerden, esas bases del iceberg que presentaban ustedes son los valores. Por esas bases necesitan de un camino, y el camino es el diálogo. Pues no es un camino meramente teórico, es un camino real y actual. Un camino que ya está actuando y que seguirá actuando. Denos tiempo para que dé sus frutos, el camino que estamos construyendo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es John Fernández y como miembro del equipo de Deusto 1 vengo a defender la postura en contra. Antes que nada me gustaría hacer referencia a las intervenciones del equipo a favor. Y es que, bueno, en primer lugar, han hablado de otros conflictos, han hablado de Nigeria, han hablado de Sudán del Este, o sea, de Sudán del Sur, perdón. Pero, ¿eso quiere decir que en este conflicto también puedan contribuir las religiones? No tiene por qué ser así. En segundo lugar, han mencionado un caso concreto de diálogo interreligioso y, sin embargo, yo les podría también dar citas de numerosos líderes religiosos que no parece que tengan una actitud dialogante. En el caso concreto de Shlomo Amar, el rabino jefe de Jerusalén, que afirma cosas como que los judíos reformistas son peores que los negacionistas del Holocausto. Dígame. ¿Qué opinión le merece entonces que haya 60 organizaciones internacionales realizando diálogos ahora mismo en Jerusalén? 60 organizaciones internacionales, pero ¿qué relación tienen esas organizaciones con la religión? Bien, en tercer lugar, han hablado de valores comunes.
Sí, evidentemente nosotros sabemos que tienen un origen común, que son religiones abrámicas, pero ¿qué tiene que ver el que tengan un pasado común con que en el presente, actualmente y en este conflicto concreto estén contribuyendo? Y es que, como les voy a explicar en nuestro argumento, son un obstáculo a la hora de negociar. Sí, entonces, ¿qué opinión merece que el gran rabino Eliyahu Bakshi Doron llevara a cabo el proceso de Alejandría de paz? Sí, bueno, es verdad que han podido llevar las elecciones a cabo, acciones aisladas, pero en el balance general es que no contribuyen porque son obstáculos negociaciones. Bien, paso a exponer nuestro argumento. En primer lugar, recordemos los conceptos de posiciones, intereses y necesidades. Y recordemos también que las necesidades son innegociables, ya que suele tratarse de elementos identitarios, psicoemocionales, religiosos. Y aquí el quid de la cuestión, y es que nuestro argumento se basa en que las religiones no pueden contribuir porque ambas comunidades, la árabe y la israelí, tienen necesidades incompatibles con respecto a Jerusalén que derivan del sentimiento religioso. Disculpe, pero necesito tiempo para seguir el argumento. Bien, en lo que al judaísmo se refiere, existe un mandato religioso recogido en la Torá que recae sobre la llamada tierra prometida y que es de hecho la razón de ser del propio Estado de Israel. Y Jerusalén, como no puede ser de otra manera, se encuentra dentro de esta tierra prometida. Y no es tan solo una ciudad que abarque lugares sagrados, sino que es el epicentro espiritual del pueblo judío desde el siglo X a.C. Sin embargo, Jerusalén es también de vital importancia para el Islam. Y es que los árabes se refieren a esta ciudad como Al-Quds, lugar sagrado, puesto que Jerusalén es una de las 3 ciudades sagradas en el Islam y es donde el profeta Mahoma ascendió a los cielos. Por consiguiente, ambas comunidades tienen necesidades irrenunciables y mutuamente excluyentes que derivan del sentimiento religioso. Y en este sentido se han expresado sus líderes religiosos en más de una ocasión. Por poner un ejemplo, el anterior Gran Mufti de Jerusalén, Ikram Asabri, afirmó que los judíos no tienen derecho alguno sobre Jerusalén y que no reconocerían más que una Jerusalén completamente islámica. Y es que, como dice el politólogo judío Yitzhak Reiter, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha habido una convergencia entre el mandato religioso y el concepto moderno de soberanía, de forma que esta necesidad tan solo se ve satisfecha si se tiene un control exclusivo y excluyente de Jerusalén. De forma que esta incompatibilidad de necesidades con respecto a Jerusalén ha imposibilitado una zona de acuerdo posible. ¿Por qué fue posible el acuerdo de Camp David entre Israel y Egipto? Porque no estaba Jerusalén de por medio. ¿Y qué acuerdos ha habido entre israelíes y palestinos? Los acuerdos de Oslo y unos años más tarde la hoja de ruta para la paz. ¿Qué no hicieron sino posponer precisamente las cuestiones innegociables, como la de Jerusalén? En definitiva, la religión no puede contribuir a la resolución del conflicto porque el sentimiento religioso deriva en una incompatibilidad de necesidades que imposibilitan el acuerdo. No son hilos rojos, son cuerdas. Estamos hablando de socatira y cada religión tira para un lado diferente. Por favor, pedís un aviso por haberle contestado sin haberos pedido la palabra. Buenas tardes, soy Paloma Abril y voy a dirigir la segunda refutación. Me han estado hablando ustedes de una serie de acuerdos que no se han llevado a cabo. Ustedes culpan a la religión de ello, pero ¿no se dan cuenta de que en realidad eso es culpa del poder? Un poder político que a lo largo de la historia ha utilizado esta religión mal usada para no poder llegar a cabo estos acuerdos que ya se han llevado a cabo. Y otros acuerdos de los que vamos a hablar. Para nosotros el diálogo es un fin en sí mismo. No estamos diciendo, como ya hemos mencionado, que sea la solución absoluta. Estamos diciendo que, como ustedes han dicho, hay una serie de necesidades al fondo del iceberg que, en caso en que ambas partes las conozcan, pueden llevar a un entendimiento. Sin embargo, es un conflicto multidimensional, un conflicto que no necesita solo de la religión, pero que no evita que ésta pueda contribuir. ¿Sí, compañero? ¿Por qué motivo el poder político a partir de ahora iba a utilizar la religión de una forma apropiada? No estamos diciendo que vaya a ser el poder político el que vaya a utilizar la religión de una forma apropiada. Al revés, vamos a utilizar nuestro tercer argumento para demostrarles que va a ser el poder religioso, van a ser las organizaciones religiosas, todas aquellas que están
Por ejemplo, el Concilio de Coordinación Interreligiosa, Israel Interfaith Association, Kids for Peace, Rabinos por los Derechos Humanos, Balnir Jerusalem Institute y 50 más. Hay una serie de organizaciones interreligiosas realizando ahora mismo diálogos. ¿Y por qué son más eficaces que el poder político? Me dirá. Simplemente porque tienen más influencia en la población. Como ustedes ya han mencionado, esta religión forma parte del ethos de estas personas. ¿Qué mejor manera que hacerles entender a través de ahí? También porque tienen recursos humanos a lo largo de todo el globo. Y por último, tienen tiempo, señores. La religión se mantiene aquí en este conflicto a lo largo del tiempo, mientras que las políticas cambian. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo de diálogo interreligioso que limó asperezas y que evitó una violencia futura en la Paz de Alejandría. La Paz de Alejandría reunió a líderes políticos y religiosos en Alejandría, mediados por un pastor protestante. A raíz de esta paz se llevaron a cabo una serie de nexos que afectarían más tarde. ¿Cómo? Unos años después, unos escolares judíos hicieron unos dibujos antimusulmanes muy ofensivos. El mufti de Hebrón, en este caso, llamó al rabino Michael Melchior, al que había conocido en la Paz de Alejandría, y le informó de esta situación. Le informó que los imanes iban a hacer un discurso agresivo sobre ello. Dígame, compañero. ¿Por qué motivo van a tener ahora más peso los valores comunes de las religiones que los que las dividen? Porque ya se están teniendo más peso. El hecho de que estos valores que existen, que las dividen, se estén usando mal, no significa que haya unos valores que se estén usando bien y, por tanto, contribuyan. No estamos diciendo que sea absoluto, estamos diciendo que en esta realidad contribuyen y han contribuido y pueden contribuir. Como seguimos explicando, han contribuido. ¿Cómo? El rabino Michael Melchior, a raíz de estas declaraciones, llamó al primer ministro de Israel. El primer ministro pidió perdón por estas ofensas, pero la comunidad árabe dijo que no estaba legitimado, porque era un líder secular, un líder que no influenciaba al pueblo como un líder religioso. ¿Y qué hizo el rabino Michael Melchior? Llamó al gran rabino de Israel, señores. No un rabino más de esos que me están explicando ustedes que son extremistas o radicales. No, señores. El gran rabino que acudió a Hebrón y pidió perdón por esas ofensas, haciendo que no hubiera más violencia que no hubiera violencia en este caso. Es por eso que esto lleva a un diálogo que es beneficioso. Gracias. Bien, quisiera empezar esta refutación citando lo que acaba de decir mi compañera en su refutación. Ha dicho que mientras que las políticas cambian en el conflicto árabe-israelí, las religiones se mantienen. Si a día de hoy seguimos teniendo un conflicto árabe-israelí y las políticas se han ido cambiando para ver si se solucionaba y lo único presente y que se ha mantenido el tiempo ha sido las religiones, parece ser que las religiones no contribuyen demasiado a que se solucione. Dígame. ¿Cómo puede probar que las políticas han cambiado para solucionar el conflicto? Eso es lo que usted ha comentado antes, eso lo estaba citando. Bueno, aparte de eso, ustedes también están hablando, en su segundo argumento sobre el diálogo religioso, hablan constantemente de líderes, y organizaciones religiosas que se reúnen a un nivel muy alto para solucionar el conflicto, pero nosotros le decimos, Durkheim ya definió la religión como un fenómeno fundamentalmente social. Estamos hablando de religiones que afectan a la sociedad, por tanto, habrá que solucionar el conflicto desde la sociedad, no solo desde el ámbito de los líderes religiosos que se encuentran a un nivel muy separado de la sociedad. Dígame. ¿Qué opinión le merece que las organizaciones interreligiosas sean a ras de tierra, a ras de las personas de la sociedad? Eso me lo tendrá que demostrar en su tercer argumento, porque en este momento nos está hablando de constantemente organizaciones religiosas, cúpulas que hablan entre ellas y líderes religiosos. En ningún momento nos ha hablado que las personas de a pie que siguen esas religiones lo hayan hecho. Bien, sobre los principios comunes de los que ustedes hablan, nos hablan constantemente de esos valores comunes, de esos principios comunes que unen a las religiones y que promocionan la paz. Bien, pero esos principios comunes han estado siempre, es decir, ustedes también han dicho que las religiones se han mantenido en todo el conflicto. Si esos principios comunes se han mantenido siempre a lo largo del conflicto, ¿por qué a día de hoy no se ha solucionado? O sea, si verdaderamente contribuyen, ¿por qué hasta hoy no han podido contribuir? Bien.
Procediendo con nuestro segundo argumento. Nuestro segundo argumento se basa en que existe una imposibilidad práctica de que las religiones contribuyan a la solución del conflicto. Permítame que construya. Bien, por un lado queremos decir que las religiones, como ya hemos dicho, son un fenómeno fundamentalmente social. Peter Berger afirmaba que la religión es una acción humana, es decir, no podemos quedarnos únicamente en los valores que transmiten las religiones, sino que tenemos que ver qué hacen estas a nivel sociedad, qué hacen estas a pie en la tierra, con las personas. Entonces, como la religión es una acción humana, tenemos que centrarnos en la proyección externa que las personas hacen de ella, es decir, cómo exteriorizan estas esos valores que las vinculan. Bien, pues hasta ahora afirmamos que existe una imposibilidad práctica porque hasta ahora las personas vinculándose a esos principios y creando religión con sus actuaciones no han conseguido solucionar el conflicto ni contribuir al mismo. Y para demostrarlo, pues tenemos en primer lugar la causa de la Segunda Intifada. La causa de la Segunda Intifada en el 2000 fue que el líder de la oposición israelí se paseó por la explanada de las mezquitas. Eso generó un choque entre las religiones e hizo que estallara la Segunda Intifada. Tenemos más, existe muchísima discriminación a nivel religioso y político, a nivel religioso y político con respecto a la ley de nacionalidad y a la ley de retorno que promulgó el Estado israelí. Sí, pues, ¿qué opinión le merece que en el informe del Ministerio de Defensa diga que no fue la única causa de este conflicto, la visita de Ariel Sharon en el Monte del Templo? Bien, no hace falta que fuera la única causa, basta con que la religión estuviera ocasionando ya factores que dieran pie a este conflicto. No queremos que fuera la única causa del conflicto, ya influye para crear conflicto. Y eso de que influye para generar conflicto lo ha demostrado también mi compañero en el primer argumento. Por tanto, lo que queremos decir es, en primer lugar, que las religiones nos presentan dos necesidades innegociables que por su naturaleza son negociables, chocan y por tanto no pueden negociar, por tanto las religiones no nos pueden favorecer unas negociaciones o cierto compromiso a la paz porque chocan entre ellas, y por otro lado estamos demostrando la imposibilidad práctica de que a día de hoy se consiga de que las religiones puedan contribuir a la solución del conflicto, porque no lo han hecho hasta ahora y porque necesitarían evolucionar hacia algo que no son para verdaderamente contribuir. Muchas gracias. Me gustaría recordarles a los compañeros del equipo rival que ya, como ya hemos comentado, no se trata de una solución única. El hecho de que no se haya llegado ahora mismo a la solución del conflicto árabe-israelí no implica que la religión no pueda contribuir a la resolución del conflicto. De hecho, si el conflicto árabe-israelí estuviera solucionado, ¿estaríamos todos aquí hoy presentes? No. Entonces estamos debatiendo sobre la posible solución, la posible contribución a la solución del conflicto árabe-israelí. Es obvio que este no está solucionado, pero que no esté ahora mismo una solución fáctica en el terreno no implica que no esté contribuyendo la religión a la resolución del conflicto ahora mismo. Y nosotros lo hemos probado, hemos demostrado cómo hay debates interreligiosos que se están llevando a cabo ahora mismo, cómo esos valores comunes que ya les hemos citado de la conciliación, la mediación y también del shalom, el Pikuan Nefesh y el Machloket, están llevando a un acercamiento, a un motor que sirve para acercar dos religiones distintas, a un motor que sirve para que las dos religiones puedan expresar a través de debates interreligiosos sus puntos de vista, sus diferencias, porque no estamos negando que sean religiones diferentes, obviamente son religiones diferentes, pero que sí tienen unos puntos comunes que permiten que lleven a cabo diálogos que están contribuyendo a la solución del conflicto. Dígame, compañeros. Sus diferencias son, como ya les hemos mostrado, irreversibles. No, y por eso mismo se están llevando a cabo diálogos interreligiosos que están contribuyendo. Por ejemplo, hemos hablado de la paz de Alejandría. Ustedes nos han puesto rabinos, nos han puesto también extremistas, pero nosotros en la paz de Alejandría ya les hemos afirmado, como ha afirmado mi compañera, que el rabino Melchor informó al primer ministro. ¿Y que fue el primer ministro quien no pudo llevar a cabo la solución de ese conflicto concreto, sino que contactó el propio rabino Melchor con el gran rabino Eliyahu Bachi, otro gran rabino, que fue quien contactó y se fue a Hebrón personalmente para rebajar la tensión. Y eso fue visto por la parte musulmana como un acto de honor que frenó la disputa, que frenó el posible conflicto en ese caso. Por tanto, esos valores comunes, esos diálogos,
Eso está llevando ahora mismo a la contribución del conflicto árabe-israelí. Y es que no se trataba de una solución absoluta, de si ahora mismo está solucionado o no. Obviamente no lo está, sino de qué puntos de acercamiento se pueden utilizar y se están utilizando para ese objetivo común, que al fin y al cabo todos queremos, es que es solucionar este conflicto, contribuir a la solución de este conflicto. Y mi compañera les ha comentado organizaciones, y ustedes han dicho que en estas organizaciones no se baja a pie de calle, que no les siguen las personas a estos líderes religiosos. Si no siguen las personas a estos líderes religiosos, ¿por qué se han podido con estos debates frenar conflictos? Si no ha seguido la gente lo que habían dicho estos líderes religiosos para frenar el posible conflicto, ¿por qué al fin y al cabo afirman ustedes que no han podido contribuir? Sin embargo, si como hemos visto y acabamos de señalar, hay esos valores, hay esas reuniones, hay ese diálogo y se está haciendo, porque están defendiendo que no se contribuye y no como nosotros que están contribuyendo ahora mismo a la solución del conflicto árabe-israelí. Muchísimas gracias. Al principio del debate, para demostrarnos que las religiones sí que podrían solucionar un conflicto, nos han puesto ejemplos de Nigeria, de Sudán del Sur. Nosotros les pedimos que se centren en el conflicto árabe-israelí, que es el conflicto que hemos venido a ver. Es decir, es posible que las religiones, por esos principios comunes de los que hablan, tengan capacidad para solucionar conflictos. Pero centrémonos en el presente conflicto. ¿Pueden solucionar el conflicto árabe-israelí, este conflicto, con toda la historia que arrastra y con lo que tenemos a día de hoy? Dígame. Sí, pero nos están hablando de esos diálogos y sin embargo no nos están dando una demostración práctica de que a día de hoy esos diálogos estén dando frutos. Sí. Y la reunión del Ben Shiri que hemos comentado con Netanyahu y el presidente de Palestina no le representa... Bien, esa reunión nos está introduciendo que efectivamente existe una voluntad de los líderes, pero el hecho de que tengan voluntad no significa que luego las religiones vayan a poder pasarlo a la práctica y efectivamente vayan a conseguir contribuir a la solución del conflicto. ¿No le parece que evitar brotes de violencia, como pasó después de la paz de la Guerra Mundial, es contribuir a la resolución del conflicto? No, no lo considero. Bueno, y siguiendo con mi argumentación. Han estado hablando entonces de que tienen esas capacidades, que pudieron solucionar el conflicto en Nigeria, pero nos tenemos que centrar en el presente conflicto. Y la realidad del presente conflicto es que, como ha explicado... No le voy a conceder más, os como ha explicado mi compañero, es que esos valores comunes de los que hablan están muy bien, pero también están integrándose en unas religiones que inspiran otros valores contradictorios entre ellos, como ha dicho. Es decir, estas religiones contienen ciertos mandatos que efectivamente pueden ser de paz, pero es que también contienen mandatos que entre ellas son irreconciliables, son innegociables. Estamos hablando de que hay dos religiones que tienen dos mandatos absolutamente incompatibles entre ellos. ¿Por qué? Porque exigen el poder exclusivo y excluyente de una tierra en concreto. Por tanto, ¿cómo va a ser que vayan a poder contribuir si lo que están haciendo es generar más conflicto, enfrentarse entre ellas? Y no solo eso, también les hablábamos de los valores, también les hablábamos de que hasta hoy no han podido, por tanto, las religiones tendrían que mutar, tendrían que cambiar y dejar de serlo para poder contribuir a la solución del conflicto, porque como se han venido dando hasta el día de hoy, tal y como han ido actuando las personas en nombre de esas religiones, no han conseguido contribuir a la solución del conflicto. Y por eso les decimos que existe una imposibilidad práctica, porque se tendría que dar un cambio que no es posible que se dé. Por todo ello, nuestros argumentos son dos. En primer lugar, les decimos que existen necesidades innegociables en las religiones árabe y la judía. Les decimos que existen dos necesidades innegociables e irreconciliables sobre el mismo territorio, que exigen el poder exclusivo y excluyente. Y en segundo lugar, les decimos que existe una imposibilidad práctica demostrada por la experiencia y porque no se puede producir ningún cambio en esas religiones para que éstas verdaderamente puedan terminar contribuyendo al conflicto, a la solución del conflicto árabe-israelí. Muchas gracias. En contra, recibís un aviso por haber interrumpido el compañero mientras se está Soy Luis González y procederé a realizar las conclusiones del debate. Y quería agradecer la presencia de quienes han aportado al presente debate. Bien, primero, repasando la línea del equipo a favor,
Han comenzado con un argumento que se basaba en que hay unos valores comunes a las tres religiones y que eso nos va a llevar a resolver el conflicto. Lo han identificado con las necesidades que nosotros construíamos de la mano de la teoría de John Barton y nos han dicho que como intrínsecamente hay unos valores que son reconciliadores comunes a ellas, pues de alguna forma, aunque no lo han hecho hasta ahora, lo van a hacer a partir de ahora y que de hecho lo están haciendo, aunque sigue el muro de Gaza, aunque sigue los territorios ocupados, como nosotros ya hemos definido en el hecho inicial con la resolución de la ONU 242. Bien, pero tampoco nos han explicado por qué esos valores que en teoría son necesidades religiosas son más importantes que los que nosotros les hemos explicado de disponer de Jerusalén, que es una necesidad irreconciliable. Por tanto, ellos han defendido que estos valores son necesidades de las religiones, son importantes, son intrínsecos, pero han obviado lo demás. En cambio, nosotros hemos dado más peso a lo que es innegociable, a lo que no permite que la religión avance en este campo. En cuanto a su segundo y tercer argumento, podemos unirlos, ya que el segundo se refiere a que hay un diálogo religioso y que de esa forma pueden entenderse. Y bueno, entendemos todos que este diálogo religioso se puede realizar mediante las instituciones que existen a día de hoy, ¿no? Religiosas. Entonces puede ser el mismo argumento. De aquí sacamos en claro que los líderes religiosos dialogan y se entienden, lo cual no supone que se avance hacia la resolución que define la ONU, porque el muro de Gaza sigue, y etcétera, como ya he reiterado. Y esto choca frontalmente con nuestro segundo argumento, que es que hay una imposibilidad práctica. ¿Qué son las religiones sin lo que las personas hacen con ellas? Y esto lo hemos sustentado en las teorías de Weber, en las teorías de Durkheim, la concepción social de la religión. Y es que lo que hemos visto hasta ahora es que las personas profesando sus religiones no han llevado a cabo nada a favor de la resolución del conflicto. Por tanto, hemos insistido una y otra vez, ¿por qué ahora sí ¿por qué ahora sí que iban a contribuir? Y esto lo hemos enlazado con nuestro primer argumento. No pueden contribuir porque hay unas necesidades irreconciliables. Y esto lo hemos irreconciliables porque, como bien ha explicado mi compañero, los líderes religiosos se han manifestado en este sentido y Reiter expresa que se introduce el concepto de soberanía y necesitan controlar de forma exclusiva la experiencia. Por tanto, quedan claros cuál ha sido nuestro segundo argumento y nuestro primer argumento, aunque no se lo explico en orden, están claros. Y bien, como bien decía Yasser Arafat, figura relevante, decimos que no hay paz sin Jerusalén y no hay paz ni con los asentamientos judíos. Muchas gracias. Buenas tardes, me llamo Lara de Sousa y procederé a concluir este debate. Primero de todo, agradecer al equipo contrario y a los jueces y a la organización por haber podido llevar a cabo todo el torneo. Y ahora, si me permiten, empecemos por analizar la línea del contrario. En su primer argumento nos han defendido que el choque de necesidades religiosas nos lleva a que no se pueda conciliar el conflicto con la religión. Pero nosotros les hemos dicho que, gracias a estos valores comunes que nos permiten conciliar con el diálogo, se pueden conciliar. ¿Y cómo se van a saber qué son las necesidades de la otra parte si no es a través del diálogo? En efecto, reducir la ignorancia sobre las creencias religiosas reduce las tensiones. Al final, en sus argumentos nos daban la razón, porque hemos probado que al pueblo se llega con la religión, porque la política es voluble ante intereses cambiantes, como hemos defendido en nuestra segunda refutación, y con ejemplos concretos, como lo ocurrido tras la paz de Alejandría. En segundo lugar, nos han presentado un argumento que defendía la imposibilidad práctica de las religiones para contribuir a la resolución del conflicto árabe-israelí. Pero hemos demostrado con ejemplos prácticos, aplicados no solo a otros conflictos como nos han acusado, sino a hechos concretos en el conflicto en los que la religión evitó brotes de violencia. Y eso, para nosotros, es contribuir en el conflicto. Pero es que también hay el poder que no nos olvidemos de la religión, de influenciar a las personas, porque el pueblo no sigue a los políticos de la misma manera que sigue a la religión, y eso es lo que queremos defender desde nuestra postura.
Ustedes han definido solución y el conflicto, pero se han olvidado de un elemento esencial de la pregunta, que es contribuir. Y al final eso les ha llevado a términos absolutistas como irreconciliable e innegociable. Nosotros no venimos a defender algo tan absolutista como que la religión va a aportar la solución definitiva al conflicto. No, venimos a defender que puede aportar estas pequeñas cosas que nos acercan a la paz, porque el diálogo nos permite entender las otras partes y cuando no nos vemos enfrentados es cuando podemos llegar a negociar, porque todo es negociable, incluso las necesidades. ¿Y cómo lo hemos demostrado? Pues fácil, con un argumento teológico que nos decía que tenemos valores como un punto de unión, pero además con un argumento metodológico que nos venía a decir cómo nos puede ayudar el diálogo interreligioso, ponernos de acuerdo con la otra parte, ver en qué coincidimos, ver que no siempre hay choque, que a veces puede haber diálogo. También hemos venido con un argumento institucional defendiendo cómo los centros religiosos pueden ser los que ayuden a llevar a cabo esto, no solo de llevar a cabo el diálogo, pero también llevarlo al pueblo, porque el pueblo sigue a la religión, porque el pueblo cree. Esto ha constituido nuestra tesis, que la religión es un puente hacia el diálogo. La religión es este hilo que nos permite conectarnos. Hay que tirar de él para acercarnos de una parte a otra. Si ellos están de un extremo y nosotros de otro, ¿por qué no nos acercamos todos gracias a este hilo? El hilo está, solo hay que seguirlo. Muchas gracias.